Contra la criminalidad organizada. Y comentábamos durante la pausa, por ejemplo, cómo la informalidad en el sector transporte se convierte en un obstáculo realmente en momentos críticos como este para poder ofrecer soluciones efectivas, donde todos los que participan de una u otra manera en esa actividad se sientan representados. Pero también hay un problema por parte de la fiscalización y de la aplicación de la ley, de la ejecución de las normas finalmente y de la investigación criminal. El cambio, por ejemplo, que se hizo para que la policía investigara preliminarmente, ¿usted cree que ha sido un despropósito? ¿Cuáles son los problemas que hoy la Fiscalía que usted lidera no tiene para poder finalmente castigar como se debe y llevar a la cárcel a quienes están detrás de estas extorsiones? Respondiendo, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Respondiendo a su pregunta, el Tribunal Constitucional ya zanjó el problema de si esto es correcto o no. Es constitucional y es válido y lo vamos a aplicar. El tema es cómo se aplica. Y ahí tiene que haber una correlación entre la actuación de la Fiscalía y de la Policía Nacional del Perú, porque ambos se tienen que complementar. Si estamos tratando de distanciar a ambas instituciones, lo único que vamos a perder es la lucha contra la criminalidad. ¿Están distanciadas? Por desgracia, hay comentarios que generan esas distancias. ¿Se refiere usted a las críticas que se hacen desde el Poder Ejecutivo a la Fiscalía, por ejemplo? Por ejemplo, pero a lo que voy. Por ejemplo, en el ámbito que nos compete a nosotros como fiscales de crimen organizado, se tiene que decir que la actuación en concordancia con la policía es casi plena. Nosotros no hemos tenido ningún problema con la modificación de la ley. Siempre hemos actuado porque somos unidades especializadas, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público. Nos llevamos bien y hay confianza en el trabajo. El problema es lo externo. Lo externo. Ahora, ¿quién investiga el crimen organizado? ¿La Fiscalía? ¿La Policía? Ambos. Ambos. Es un binomio perfecto. Yo lo denomino así. Es un binomio perfecto. ¿Está funcionando? Yo considero que sí. Evidentemente, faltan algunos componentes que tendrían que afianzar la lucha contra la criminalidad organizada y en específico contra la extorsión, que hoy por hoy nos está desangrando, pero vamos en buen camino. Correcto. Y entonces, ¿por qué el ciudadano de a pie no siente que realmente se esté haciendo un trabajo eficiente? Por todo lo que sale en los medios de comunicación. Ojo, esto no es una justificación, es real. Lo que está sucediendo, lo que sale en los medios de comunicación es lo que ocurre en la calle. Lo que está sucediendo en el país es real, no se puede desconocer. Por eso le digo, ¿dónde está fallando entonces la persecución del crimen? Hay muchos factores que nos limitan a nosotros, tanto a Policía Nacional Perú como a Fiscalía, a tratar de responder de manera más adecuada, más eficiente, más cercana a la población. ¿Puede hablar por la Fiscalía? El primer punto fundamental es la falta de presupuesto. Nosotros estamos tratando, a través de la coordinación de las Fiscalías de Crimen Organizado, de solicitar a la Fiscalía de la Nación que se creen 7 fiscalías especializadas en banda. ¿Por qué? Porque el año pasado se nos otorgó las competencias para investigar delitos de banda, pero eso también ha traído una sobrecarga en la respuesta que puede tener la Fiscalía de Crimen Organizado, despreocupándonos un poco de los crímenes organizados, de la criminalidad organizada propiamente dicho. Entonces, correcto, pero está hablando de fiscalías crear fiscalías para bandas, dice usted. Para responder en específico a bandas de delitos violentos. ¿Distinto al crimen organizado? El crimen organizado es el género y las bandas criminales son la especie. Para poder llegar a ser crimen organizado, una banda tendría que lograr los 5 requisitos que exige la norma o la jurisprudencia que ya ha definido esta situación, ¿no? Correcto, con 7 fiscalías especializadas en puntos estratégicos. En Lima, en Los Conos y en Trujillo sobre todo, ¿no? Correcto. ¿Y esto ha sido ya enviado al fiscal interino? Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta, la acogida? Aún estamos en proceso de viabilizar esto, ¿no? Ahora, y eso depende de presupuesto, de que el Ejecutivo finalmente dote de los recursos necesarios para esa implementación. Definitivamente. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Cuál sería el beneficio de contar con estas nuevas fiscalías? Que hay una respuesta más inmediata. Nosotros somos fiscales especializados en criminalidad organizada. Esto es todo lo que involucra crimen organizado. Pero lo que queremos es crear fiscalías especializadas en bandas criminales dedicadas a delitos violentos, propiamente la extorsión. Póngame un ejemplo para entender. A ver, a mí me pueden llegar investigaciones de minería ilegal, de lavado de activos, de tráfico de migrantes, de trata de personas. Todo eso es crimen organizado.
todo eso desborda la banda criminal. Extorsión propiamente dicho. Entonces lo que estamos proponiendo es que se creen esas fiscalías para atender de manera directa los casos que hoy por hoy nos están desangrando el Perú y que son los que reclaman la ciudadanía, con justa razón, con justa razón. Ha mencionado usted el tema del presupuesto, ha defendido la relación y la buena comunicación que hay con la policía. ¿Qué otro obstáculo hay? ¿Leyes? ¿Hay que revisar marco legal? El año pasado, con la ley 32.108 inicialmente y la 32.138... ¿Qué es la que está pidiendo algún sector de los transportistas derogar? La criminalidad organizada se rige de alguna manera o toma los parámetros o los componentes que establece la Convención de Palermo. Y la Convención de Palermo establece delitos cuyo estándar mínimo sean 4 años. Para eso, los 4 años los considera delitos graves. Anteriormente, hasta antes de la 32.108, el delito era no menor de 4 años. Y trabajamos muy bien. Pero en agosto del año pasado sube la valla a 6 años. Y ahí existe una reacción popular que es lo que logra, al fin de cuentas, que en octubre de ese mismo año se baje la valla a través de la 32.138 a 5 años. Pero igual, 5 años sigue siendo un problema de verificación. Solo le pongo un ejemplo. Hoy por hoy, el delito de minería ilegal es transversal a todos los delitos en el Perú. Es el delito que mayor ganancias económicas le está generando a la criminalidad. Entonces, ¿cuánto de pena tiene la minería ilegal? 4 años. ¿Cómo podría? 4 años. Claro, el extremo mínimo. El extremo mínimo, que es el requisito para nosotros establecer o subsumir una conducta dentro de lo que se establece como crimen organizado. Ahora, hay agravantes que sobrepasan, claro, pero ahí tendríamos que ir a la particularidad de que se cumplan esas agravantes para establecer que estamos ante minería ilegal. Pero no podríamos investigar una minería ilegal propiamente dicha. Entiendo la dificultad legal. Le he puesto un ejemplo, digamos, claro, muy sencillo. Muy didáctico para tratar de entender la diferencia y ojalá ese planteamiento pueda ser escuchado. ¿De quién depende la aprobación de la creación de esas fiscalías? En primera cuenta de la Junta de Fiscales Supremos y luego del presupuesto que le asigne el Ejecutivo, ¿no? ¿Pero todavía no tienen una respuesta de la Junta o ya hay? No. Recién como Fiscalías de Crimen Organizado estamos instando a que se cree como una propuesta nuestra, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué cifras nos puede ofrecer sobre el número de denuncias que se presentan y que prosperan concretamente en el caso de extorsión y vinculadas al sector transporte? Ahí se tiene que entender algo. La lucha contra la criminalidad organizada, sea bandas o sea crimen organizado propiamente dicho, no es una lucha convencional, no es una lucha como lo entiende el ciudadano de a pie, como los hurtos, los robos, los asesinatos. No, esto es un fenómeno global que involucra muchos componentes. Involucra componentes sectoriales, geográficos, financieros, de estructura. Si nosotros no podemos entender el fenómeno criminal de bandas y cómo esto ha ido evolucionando desde los sindicatos de construcción que cobraban cupos para que trabajadores fantasmas entren a determinadas obras y cómo la participación de extranjeros, inicialmente colombianos y luego venezolanos, acrecentó esta violencia y esta lógica que hoy por hoy nos está desangrando, no vamos a entender el problema. Entonces, esos componentes tienen que ser entendidos, tienen que ser debatidos y tienen que ser puestos sobre la mesa para que nosotros, como fiscales en este caso y como la Policía Nacional de Perú, podamos articularlos. Ahora, esto necesariamente requiere inteligencia. Sin inteligencia no podemos funcionar y la inteligencia es fundamental. Nosotros también estamos proponiendo... ¿Y de quién es la responsabilidad de la inteligencia? Hasta hace poco, el vocero de la Policía Nacional del Perú cuestionó nuestras unidades de inteligencia. Sí, pero eso es errado, porque él lo llevó al tema de que nosotros por esa lógica de actuación podríamos generar interceptaciones telefónicas ilegales. Eso es totalmente absurdo, ilógico y desproporcionado desde todo punto de vista. Nosotros generamos inteligencia para poder articular y desarticular luego una organización criminal. ¿Cómo? Tratando de identificar todos los componentes, toda la evidencia que surge de cada uno de los hechos que se suceden en el Perú. Por ejemplo, cuando se sucede un delito de extorsión de manera individual, en flagrancia, llamémoslo así, para que la población lo pueda entender, lo básico es que existe un celular. Ese celular tiene información.
Si nosotros tratamos esa extorsión como flagrancia y descartamos la investigación o la evidencia que está en los celulares, vamos a perder la información. A esa inteligencia nosotros nos referimos, a extraer la información de estos celulares, generar un componente general que permita alimentar a todas las fiscalías y a la Policía Nacional del Perú. Ya que menciona los celulares, ¿qué opinión le merece la declaración de la presidenta? Por favor, hágame mención, ¿qué es lo que dijo? Cuando la presidenta dijo que no era lo más adecuado, que quizá para evitar la inseguridad y ser víctima de una extorsión, no había que atender esas llamadas que no estaban en nuestros contactos. Me ciño a lo que respondí hace un momento. Hay que conocer el fenómeno para poder tener respuestas adecuadas, ¿no? Eso quiere decir que no hay un conocimiento del fenómeno desde el gobierno. fenómeno lo tiene que ver la Policía Nacional del Perú, Inteligencia y el Ministerio Público, ¿no? Ajá, pero lo que sí diría usted es que hay una transformación de los delitos. Esas cifras sí nos podría decir, por ejemplo, transportistas que hayan sido, denuncias que se hayan presentado, porque otra cosa que decía el gobierno también es que hoy se ve que la estadística aumenta porque se presentan más denuncias. ¿Esto es cierto? Desconocer que el número de delitos de esta naturaleza se ha incrementado sería cerrar los ojos. Y eso no se puede hacer. El delito de extorsión en particular se ha incrementado significativamente. Y esto no es parte. ¿Qué significa significativamente? No le puedo hablar en cifras. Ajá. Porque mi fiscalía es de crimen organizado. Hay investigaciones que también se ven en fiscalías penales. O sea, en números no le podría hablar. Pero es latente la verificación de las investigaciones que en número se han acrecentado. Eso es definitivo. Y eso no se puede desconocer, ¿no? De acuerdo, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Solamente una pregunta adicional. Se habló mucho de la filtración de información, ¿no? Se habla mucho de la filtración de la información, por ejemplo, de la policía. Tampoco se descarta la corrupción en el Ministerio Público. ¿Cuán grave es este problema de la penetración de las organizaciones criminales justamente en las instituciones que tienen que perseguir el delito? Usted lo ha dicho con mayor significancia, la penetración de las organizaciones criminales. Esos son las organizaciones criminales. Penetran en las instituciones para poder viabilizar su aparato criminal. Ahora, ¿cómo se puede combatir eso? Netamente con inteligencia y contrainteligencia de parte de la policía y quizás también haciéndole al Ministerio Público sin desconocer que puede suceder. Ahora, en cada uno de los operativos que nosotros por lo menos en criminalidad organizada hemos tenido para desarticular organizaciones criminales o bandas criminales. ¿Diría que hay una presencia de policías hay presencia importante? siempre de policías, por desgracia, y eso no se puede desconocer, ¿no? De acuerdo, con eso nos quedamos. Muchas gracias, fiscal, por haber estado con nosotros. Y por favor, manténganos al tanto de cuál es la respuesta de la Junta de Fiscales Supremos para esta iniciativa concreta que está planteando, esta vez para que haya una suerte de correspondencia y mayor eficiencia justamente en la investigación que tiene que continuar la Fiscalía. Si me permite, solo un último mensaje. Confíen en las autoridades. El Ministerio Público trabaja con objetividad y firmeza. Y un punto fundamental. Si la gente no denuncia, nosotros no podemos actuar. Existen mecanismos dentro de la Fiscalía que pueden otorgarle protección. Por ejemplo, si uno denuncia un delito de extorsión, lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es convertirlo en un testigo en reserva. ¿Para qué? Para que no se le identifique con nombre propio y no esté sujeto a un posible cambio de versión. Eso lo tiene que entender la población. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa nueva en el programa, pero cuando regresemos vamos a conversar con el alcalde de Surco, el señor Carlos Brus, que lista su candidatura a la alcaldía de Lima. Con él hablaremos de ese, pero también de otros temas de actualidad.